El gobierno calificó de satisfactoria la sexta ronda de consejos de salarios en el sector privado. En tanto, el sector público tuvo el mayor nivel histórico de estas tratativas en cuanto a la amplitud y profundidad de las diferentes ramas de negociación. El Ministerio de Trabajo anunció que se mantendrán las mismas pautas para las instancias que comienzan ahora. En lo referente al sector privado, 14 grupos de actividad tuvieron vencimiento de acuerdo el 30 de junio, lo cual generó la negociación de 61 subgrupos y 3 capítulos, 1 perteneciente al sector comercio, 29 al sector industrial y 34 al sector servicios. 32 de los acuerdos fueron tripartitos, con votación unánime de trabajadores, empresarios y gobierno, y 7 fueron convenios bipartitos, dentro de los cuales 5 fueron con intervención del Ministerio y 2 con oposición de esta cartera. En 9 casos, los representantes ministeriales votaron con el sector empresarial y en 2 casos se procederá a decretos del Poder Ejecutivo por falta de acuerdos. De los 64 ámbitos, 14 están pendientes de resolución, pero con la particularidad de que 12 de ellos pertenecen a 2 grupos: enseñanza privada y hoteles, restaurantes y bares. El Ministerio propuso el 15 de febrero como plazo de cierre de la negociación, si no surgen excepciones. Con referencia a los convenios que vencieron el 31 de diciembre, se han abierto 23 mesas de negociación que funcionan desde enero. Muy buenos días, le damos la bienvenida al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. Bienvenido, un gusto recibirlo. Un gusto, feliz año a ustedes y a la audiencia. Primera presencia aquí en el canal, un gusto estar con ustedes, Ana María, y bueno, conversar un poco de las distintas cosas que nos atañen. Después de un panorama bastante complejo, usted el viernes pasado en conferencia de prensa presentaba los números que se tenían sobre los consejos de salarios. Decía, bueno, es razonablemente satisfactoria. En la jornada de ayer estuvo reunido el PIT-CNT, el secretariado, y ahí señalaban que se va a insistir con modificar las pautas salariales, porque con estas pautas salariales el salario o se mantiene o decae. ¿Cómo ven la perspectiva para 2016 si se toma en cuenta que hay más gente en el seguro de desempleo? Vamos por partes. A ver, nosotros sin duda que calificamos como satisfactoria la actividad del Ministerio en general en este primer año que nos tocó, un año muy intenso, con mucha conflictividad, con muchos problemas. Y la primera satisfacción es por la consolidación de ese equipo del Ministerio, un equipo plural en lo social, en lo político, en lo profesional, que pese a la intensidad del trabajo que tuvimos, de la intensidad de la conflictividad, hoy el equipo está muy bien. Y eso no es poca cosa para un gobierno y para un país. En segundo lugar, por los resultados que se han dado con los propios trabajadores del Ministerio. Yo sinceramente lo digo, los trabajadores del Ministerio de Trabajo están rindiendo más que lo que esperábamos. Estamos teniendo una buena actitud. Hubiera sido imposible atender todos los conflictos que atendimos y toda la negociación si los trabajadores del Ministerio no hubieran respondido. Y por sobre todas las cosas, y eso es lo más importante, por sobre todas las cosas, yo creo que esto es satisfactorio para el país. O sea, se dijo que esta negociación iba a ser mucho más larga, no lo está haciendo. No hemos terminado la negociación de junio porque los grupos que están pendientes, más bien son ellos que nos han pedido un poco más de tiempo. Algunos hasta por licencias, otros porque reabren negociaciones. En el sector público tuvimos, y esto es un hecho trascendente para el país, el mayor nivel de negociación de la mayor cantidad de sectores y de la mayor cantidad de contenidos de negociación en el sector público de la historia del país. Negociaron sectores que nunca habían negociado. Se acercaron a la negociación sectores que nunca habían negociado. El Poder Judicial, la Corte Electoral, muchas intendencias. Y además en el sector público no se puede medir el tiempo de demora porque terminamos la negociación prácticamente en todos los sectores antes que empezara la vigencia de los convenios. Terminamos la negociación en diciembre y la vigencia empezaba en enero. Y bueno, después se dijo también que íbamos a terminar votando con los empresarios, eso se dio solamente en 8 casos.
y yo diría que con una aceptación o un dejar correr también en algunos casos de algunos sindicatos, no de otros. ¿Fue una decisión de priorizar el empleo ante este escenario de bastante incertidumbre? Priorizar las dos cosas. Hay que priorizar las dos cosas porque los salarios tienen que seguir mejorando en este país. Porque es cierto que el Ministerio votó más con los empresarios que con los trabajadores. No, si uno piensa que usted, que viene del movimiento sindical, Juan Castillo, que viene del movimiento sindical, creo que quizás hasta es una sorpresa para ustedes mismos pensar que en la gran mayoría de las veces se votó con los empresarios. Bueno, no es en la gran mayoría de las veces, Ana María. O sea, de los 64 grupos y subgrupos, en 32 hubo acuerdos tripartitos. Sí, sí. Esa es la mayoría. La mayoría fue acuerdos tripartitos. Solamente en 8 votamos con los empresarios. ¿Y con los trabajadores? Con los trabajadores no se votó por ahora en ningún caso. Por eso le digo. Pero el tema, claro, pero hay que ver todo el paquete. O sea, hay que ver los 32, los 8 y los trabajadores. Y además, en algunos casos, nosotros priorizamos tener en cuenta que eso genere además una previsibilidad de conflictos, genere una paz laboral donde se pueda seguir trabajando, y por eso también priorizamos que en todos los convenios, tanto en el sector público como en el privado, promovimos y llevamos adelante y se firmaron cláusulas de previsión de conflictos y de paz. Creo que esto otro, si uno dice y lo compara con las declaraciones previas de algunos dirigentes de que íbamos a firmar todos los convenios con los empresarios, porque eso fue lo que se dijo, bueno, la mitad de los convenios se firmaron tripartitamente. Y vamos a ver qué pasa con estos 14 subgrupos que quedan, porque reitero, según lo que pase con estos 14 subgrupos, que en realidad pertenecen a 2 grupos, que es hoteles, restaurantes y bares y enseñanza privada. Enseñanza privada demorada, entre otras cosas, por algunos conflictos puntuales, como el del Colegio Mistral, el del Colegio Varela, alguno más. En el caso de hoteles y restaurantes tenemos ahí una situación muy especial que mucho nos preocupa. En opinión del Ministerio se avanzó mucho en la negociación en ese sector y se corre el riesgo de que los trabajadores se queden solo con el aumento de salario de los lineamientos del Poder Ejecutivo, cosa que nosotros no queremos. Porque en la negociación se avanzó en que los trabajadores de hoteles, bares y restaurantes tienen derecho a la comida, si en el lugar que trabajan se da la comida, y esa es una gran conquista para todos los trabajadores, y eso se puede perder. Tienen derecho a una... ¿Por qué se puede perder? Si no hay acuerdo. Si no hay acuerdo, porque este es el tema, si no hay acuerdo entre las partes, el Ministerio no puede imponer beneficios extrasalariales. Claro. Fernando Pereira ayer decía que está muy bajo el salario. Quiero terminar en esto, sí, pero por ejemplo, estaba prevista, si hay acuerdo, una partida de 763 pesos por mes para niños de los trabajadores. Si no hay acuerdos también se puede perder. Y a nosotros nos preocupa eso, porque a veces, por el todo o nada, nos quedamos sin nada. ¿Esto es una recomendación para los trabajadores que lo piensen? Es para todas las partes. Yo creo que acá, tanto los empresarios del sector, porque es cierto que a veces se pagan 11.000 pesos en hoteles donde se cobran $250 la noche. Eso es cierto, ¿está bien? Pero también es cierto esto otro que estamos diciendo, que hay una forma de ir logrando beneficios. La temporada ha sido muy buena ha sido la temporada, aunque a los empresarios del sector todavía les cueste decirlo. Yo saludo, por ejemplo, ayer algunas manifestaciones que hizo el director de turismo de Maldonado, expresidente de la Cámara de Turismo, Borsari, reconociendo. Me gustaría que los empresarios del sector, algunos se acuerdan cuando manifestaron en Punta del Este en septiembre, quejándose de lo que iba a ser la temporada. ¿Se acuerdan de eso? Hay imágenes, Que reconozcan cómo fue la temporada. O sea, y que lo reflejen en los salarios, porque el tema es que hay que... Pereira ayer decía, 12.500 pesos gana un trabajador en el... Ganan algunos trabajadores los que ganan menos, porque felizmente por la organización sindical, en algunos centros hoteleros se gana bastante más. ¿Y llevarlo a 15 es mucho? No, el gobierno ya ha comprometido
la suba del salario mínimo nacional a 15.000 pesos, eso está dentro de los lineamientos del gobierno. Ya hemos cumplido con la primera etapa, que es la suba nuevamente a 11.150 a partir del 1 de enero pasado, y seguirá así hasta alcanzar los 15.000 que comprometimos como gobierno. Y acá inciden varios factores, porque no es lo mismo 11.000 pesos con comida que 11.000 pesos sin comida. No es lo mismo 11.000 pesos si tengo 760 pesos por mes por mi hijo escolar, que si no los tengo. Y yo creo que estas discusiones a veces se deben dar bastante más públicamente, porque a mí no me gusta que se caricaturice solamente con un titular. Uh-huh. Porque, reitero, por ejemplo, en el convenio de la salud privada, para todo el sector mutual y otros sectores, además del aumento de salario, se logró una prima muy importante por capacitación. Entonces, no es solamente el salario. En el caso de la bebida, se logran 2 guarderías, una en Montevideo y una en Pan de Azúcar. Uh-huh. Entonces usted dice, cuando el PIT-CNT dice, bueno, pero con esta pauta salarial, para este año 2016 y para los venideros, con cómo está la inflación, los salarios van a caer. No, dice, se pueden mantener o pueden caer. Veamos qué es lo que va a pasar. Porque, reitero, yo creo que todos debemos ser un poco autocríticos, o muy autocríticos. Acá se dijo, las negociaciones están demorando mucho, y eso no fue cierto. El promedio de tiempo de negociación va a ser igual a las 5 rondas anteriores. Y es más, en algunas rondas anteriores la negociación duró un año, acá ninguna negociación va a durar un año. Y en algún caso está demorando a pedido de las partes, no por responsabilidad del Ministerio. Acá se dijo, se va a votar, con estas pautas se va a votar con los empresarios. Se votó solamente en 8 casos. Con los empresarios. Entonces, creo que todos hemos tenido, porque hay que ver lo que es lo salarial y lo que son otras cuestiones no salariales, que también son muy importantes, como las que mencionaba. Uh-huh. Por ejemplo, en el sector público, ya nos hemos puesto de acuerdo con el Banco de Previsión Social, hemos conversado con COFE, hemos conversado con la Mesa Sindical Coordinadora, hemos conversado con los sindicatos de la enseñanza, pero en el caso de la Mesa Sindical Coordinadora y de la enseñanza pública, las lentes, las prótesis, las órtesis del BPS que se van a dar significan mejoras muy importantes, más allá de lo salarial. Una persona que pierda un brazo y que el BPS le dé un brazo ortopédico, ¿cuánto significa para esa persona eso? Una persona que lamentablemente necesita una silla de ruedas y el BPS le dé una silla de ruedas. El darle sus pares de lentes cuando los necesite, ¿cuánto significa? Una mujer que ha padecido un cáncer y pueda tener las prótesis que necesita a través de su prótesis de mama, de sus pelucas, ¿cuánto significa? Por eso yo destacaba, como destaco, que por ejemplo en esta negociación que está trancada en el sector hotelero, bares y restaurantes, hay mejoras muy importantes que los trabajadores y sus familias pueden perder si no se arriba una negociación. Y yo creo que el que no se arribe una negociación es responsabilidad de las dos partes, del sindicato y de los empresarios. Y les quedan pocas, y que se pongan de acuerdo, que les quedan pocas horas para esto. Nosotros estamos convocando los grupos que faltan, salvo o alguna excepcionalidad a pedido de las partes, para firmar el 15 de febrero y cerrar estos 14 grupos y subgrupos que nos quedan. ¿Qué pasa con los acuerdos de salarios? Con los acuerdos de precios, porque ahora el 31 de enero venció el acuerdo. ¿El gobierno va a salir a buscar nuevo acuerdo de precios? Porque ya Cambado está diciendo, hay productos que estaban dentro del acuerdo que ya se empezaron a incrementar. A ver, yo creo que hay un esfuerzo muy importante del Ministerio de Economía y Finanzas, que nosotros hemos apoyado en todo el gobierno. Tenemos una gran preocupación en el gobierno por la inflación. Es una gran preocupación. Y hay cosas que son internas. A mí no me gusta pagar un pomo de pasta de diente 10 veces más que el precio de importación. No me gusta, eso está mal. Hay que corregirlo. ¿Cómo? Bueno, no, pero a ver, estamos trabajando en eso. Hay factores que son internacionales, como es el
el aumento del dólar. Aunque a algunos en el Uruguay les venga bien el aumento del dólar y a muchos les venga mal. Entonces creo que hay que seguir trabajando en esto. En el caso del convenio de la bebida, lo vuelvo a mencionar, también se estableció un acuerdo con las fabricantes de bebida en cuanto a los precios. Y esa es una innovación de los consejos de salarios. Pero creo que hay que ver esto también, Ana María, en cómo informamos a la gente de algunas cosas que están pasando. Y reconocemos que en el gobierno tenemos que mejorar la comunicación. Empecemos por nosotros. En el gobierno tenemos que mejorar la comunicación. ¿Le pasó eso con el aumento de las tarifas? Bueno, por ejemplo, nos pasó al gobierno y yo pediría, si lo quieren, pensar algunos medios, porque costó mucho que los medios dijeran que el 82% de la gente no pagaba el aumento de OCE. Es más, hasta yo me había convencido que yo pagaba el aumento de OCE. Me fui a fijar en los recibos y nunca gasté 15 metros cúbicos de agua por mes. Pero bueno, hay analistas que dicen el gobierno durmió la siesta en enero y salió a no. defender tarde las decisiones. Está bien, pero yo creo que acá hay una responsabilidad de todos, porque algunos de esos analistas titularon tarifazo y después no fueron capaces de decir. Nosotros también informamos que el aumento de OCE era para todo el mundo y no era. El aumento de OCE era solamente para el 18%. Esos mismos analistas, no salieron después de decir, nosotros también contribuimos con titulares a decir que el aumento de OCE era para todo el mundo. Yo reconozco que en el gobierno tenemos que mejorar la comunicación, lo reitero. Nosotros también en nuestro ministerio y en el gobierno en general. Ahora, hay cosas que están pasando, que también tienen que ver con la inflación y que también tienen que ver con la calidad de vida de la gente. Que no se cobren más las laparoscopías, que a la gente se le cobraban 15 o 20 mil pesos y tenía que estar una semana internado porque le hacían el corte para operarlo de una vesícula. Que no se cobren más las laparoscopías es un cambio muy importante en el sistema de salud. Que no se cobren más las ecografías para las embarazadas es un cambio muy importante en el sistema de salud. Que tengamos 55.000 operados de ojos gratis en el Uruguay. Los que dijeron los disparates que dijeron hace 7, 8 años, cuando decidimos traer a los cubanos a operar a la gente en Uruguay, los que dijeron los disparates que dijeron, ¿cuándo se autocritican? Porque hoy hay 55.000 uruguayos y uruguayas que volvieron a ver, gracias a esa decisión política de nuestro gobierno del Frente Amplio, de traer a los cubanos a operar a la gente. ¿Es verdad que hay muchas diferencias entre el equipo del Ministerio de Trabajo y el equipo del Ministerio de Economía? No, eso no es cierto. O sea, los acuerdos, por ejemplo, que hemos hecho para las pautas, los lineamientos de negociación colectiva, los hicimos juntos. Y yo los defiendo igual que los defiende el Ministerio de Economía y Finanzas. El acuerdo que hicimos para que se reabriera la obra y se continuara como ya empezó el Antel Arena, bueno, cuando empezamos a estudiar el tema, cuando conversamos con la gente del Junca, cuando conversamos con la Cámara de la Construcción, cuando conversamos con la gente de Teima, cuando conversamos con la gente de Antel, con el Ministerio de Industria, y vimos que eso se podía reanudar y se lo dijimos al presidente nos puso a trabajar junto con el Ministerio de Economía y hoy el Antel Arena ya empezó a trabajar. Respecto al seguro Cuando tuvimos el problema con el Fondes, con el decreto de marzo, y bueno, conversamos con el presidente que se podía hacer de lo que aprendimos con la gente del movimiento cooperativo, con la gente de las pequeñas empresas, con la gente de las empresas autogestionadas, dijimos, se puede hacer un nuevo Fondes. El presidente nos puso a trabajar al director de OPP, Álvaro García, y a mí, y con los dos equipos de ambos lugares, con el diálogo con los sectores sociales, hoy tenemos un nuevo Fondes. Hay 100 millones de dólares disponibles para micro, pequeñas y medianas empresas, para el movimiento cooperativo, para las empresas autogestionadas, para el desarrollo del país. Y esa ley se aprobó y está marchando. El tema es que a veces se destacan más las diferencias que las cosas que se van avanzando. Yo hoy no vi nada en la prensa. Miré los titulares de prensa.
de lo muy bueno que fue el Consejo de Ministros en Artigas. Lo muy bueno que fue el Consejo de Ministros en Artigas. Hoy ya la prensa bajó esa información. ¿Y eso de quién es responsabilidad, Ana María? Aunque comuniquemos mal o tengamos que mejorar la comunicación en el gobierno. Los jubilados en todo el país, están pidiendo a gritos las tablets. Ya entregamos 25.000, se van a entregar 70.000 más este año. En Artigas me reuní con la Asociación de Jubilados, fui a la sede de la Asociación de Jubilados, me reuní con la Asociación de Jubilados. ¿Qué pidieron? Tablets. Ahora, cuando salía la propaganda aquella y se repitió en los medios contra las tablets para los jubilados y mostraban a un jubilado cortando cebolla arriba de una tablet para tratar de desprestigiar el tema. Los que hicieron eso ahora salen a corregirse, a autocriticar si nos equivocamos. Respecto al seguro de desempleo, el seguro de paro que aumentó, y recuerda usted ese Artigas, un trabajador que planteaba, bueno, el cierre de empresas privadas, usted lo mencionó también, de empresas privadas en Artigas, bueno, la pérdida de fuentes de trabajo en todo el país. ¿Cuál es la perspectiva de 2016? ¿Esa tendencia el gobierno prevé que va a continuar? Bueno, a ver, vayamos por partes. En primer lugar, tenemos por un lado los desocupados y por otro lado tenemos los desocupados que tienen seguro de paro. Desocupados en Uruguay en este momento hay 140.000 personas. Es una cifra que tenemos que mirar, que observar, porque es un poco más que lo que había antes, pero sigue siendo una cifra baja en la historia del Uruguay y comparado con el mundo. España convive hace varios años con 20% de desocupados. Acá estamos en el 7-8%. En varios estados de los Estados Unidos tenemos desocupación del 15%. Acá estamos ¿Pero esas cifras se profundizan en el Uruguay? No, estamos en el 7-8%. Y el aumento de los trabajadores en seguro de paro, que son una parte de los desocupados, tiene varias causas. Por un lado, porque hay más trabajadores formalizados que tienen derecho al seguro de paro. Antes los desocupados se quedaban sin trabajo y se quedaban sin nada. Ahora, por lo menos tienen seguro de paro. Segundo, porque hay un nuevo instrumento de seguro de paro, que es el seguro de paro por reducción. Por ejemplo, yo puedo estar 4 días trabajando y 2 días en seguro de paro. En el caso de los free shop de la frontera con Brasil, creamos un nuevo mecanismo que es, en vez de trabajar 8 horas, trabajar 6 y estar 2 en seguro de paro. Entonces, estos son nuevos seguros de paro que no son comparables con lo que había antes. Igualmente el seguro de paro ha aumentado y tenemos que tenerlo en cuenta, pero también es una herramienta. Lo decíamos en Artigas, ¿qué hubiera pasado si el gobierno no hubiera puesto $500.000 por mes en seguro de paro en Artigas? Con el cierre de algunas empresas. Ahora, tenemos el cierre de algunas empresas, ahora tenemos a LUR en su máxima capacidad de producción creando 2.500 puestos de trabajo. Y Green Frozen eran 150 trabajadores. Y hay que ver cómo se atienden las dos cosas. Murro, gracias por haber venido. Volvemos a conversar en cualquier momento. Ahora continuamos en la mañana.